Ecclesia reformata, semper reformada, secundum verbum Dei, en latín. Desde el tiempo de que estudiaba en la universidad no usaba el latín. Yo en la universidad para estudiar Derecho se usa mucho el latín. Tienes que ir con tu diccionario de latín. Así que lo que significa la Iglesia reformada, siempre reformándose conforme a la palabra de Dios y solamente conforme a la palabra de Dios. Hoy en día, si los tiempos cambian, la cultura cambia, la cosmovisión cambia, pero la Iglesia siempre se está reformando, se está actualizando en el momento de las circunstancias de la cultura, pero siempre conforme a la palabra de Dios. Siempre conforme a la palabra de Dios. Luego hay otra frase que dicen post tenebrus lux, post tenebras lux, que significa después de las tinieblas luz. ¿Y cuáles eran esas tinieblas? ¿Las tinieblas del demonio? No. Las tinieblas de la Iglesia Católica, que había hundido el cristianismo y lo había rebajado ya no a un legalismo, sino a un libertinaje, como estamos leyendo la carta de Gálatas, a un libertinaje, y habían prostituido la palabra la palabra de Dios, la fe, el Evangelio. Ya no creían en otra cosa más que en ellos mismos. Después de las tinieblas, la luz, que está en latín, se originó como el lema de la Reforma en el siglo XVI, que buscaba restaurar el verdadero Evangelio de Jesucristo y liberar a la Iglesia de los abusos y la corrupción, la bulla porfa, y la corrupción de los papistas romanos. La frase también se usa con el lema, como el lema de la ciudad de Ginebra. Si tú viajas a Ginebra, en Suiza, encontrarás ahí esta frase en la entrada que dice, ¿no? Después de las tinieblas la luz. Esta es la ciudad donde vivió y predicó Juan Calvino. Juan Calvino, detestan, ¿verdad? El evangelicalismo moderno detesta la doctrina antigua, la reformada calvinista. Lo odian porque el hombre no quiere doblegar su voluntad a la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que Dios doblegue mi voluntad? O sea, Dios todopoderoso, sobrenatural, creador, va a doblegarme a mí. No, yo busco mi salvación cuando quiera, ¿verdad? Y entonces nacieron estas doctrinas de la gracia, claro, y el hombre lucha contra la palabra, y la palabra mismo dice que es enemigo de Dios, ¿verdad? Así que en esta frase lo encontramos en Suiza, con Juan Calvino, que llevó esta ciudad, ¿verdad?, en uno de los principales reformadores. Y vamos a ir a Isaías 62. Isaías 60, versículo 2. ¿Lo tienes? Muy bien. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Después de las tinieblas la luz, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La teología del sacerdotalismo dominaba la iglesia. El sacerdotalismo propone que la salvación se produce principalmente a través de las ministraciones de la iglesia, del sacerdocio y particularmente de la administración de los sacramentos. Por eso para la Iglesia Católica es tan importante todos los sacramentos, hasta la de la unción de los enfermos, que te falta esa, la unción de los enfermos. El día que te mueras tendrás que llamar al cura para que te ponga la santa señal y te unja con aceite, ¿verdad? La unción de los enfermos. Ahora, los reformadores respondieron a este sistema con un mayor énfasis en el siglo XVI. Sin embargo, no consideraron su reacción como una revolución. No fue una revolución contra la Iglesia Católica. Ellos quisieron restaurar la Iglesia, al menos magisterialmente. ¿Me entiendes? Porque la reforma fue magisterial. Sino como un trabajo de reforma, llamando a la Iglesia a volver a las formas, a la teología original de la Iglesia Apostólica. Ese era el llamado, ese era el grito. Ellos no querían ser separatistas, ellos querían reformar la Iglesia desde dentro. Y el siglo XVI, ¿cómo fue el siglo XVI? Pues el siglo XVI cambió la vida de los pueblos y las naciones de Europa, en lo político, en lo económico y en especial lo espiritual.
En lo económico es donde surge el capitalismo. Gracias a la Reforma Protestante, económicamente surge el capitalismo. Y gracias a la pureza del Evangelio que se predicaba, lo político también. Abarcó lo político y la pureza de la política. Y no qué decir de lo espiritual. Así que Europa, dominada por el Sacro Imperio Romano Germánico, con el emperador Carlos V, rey del Imperio Español. Carlos V, con 19 años, trataba de mantener el imperio en pie y seguir obteniendo las riquezas que provenían de sus conquistas, especialmente de América, ¿verdad? En ese tiempo ya se había descubierto América y se traían todo el oro de países conquistados. No vamos a pedir que pidan perdón. En ese tiempo está de moda, ¿verdad? Que tienen que pedir perdón. No. Ellos conquistaron, ganaron y eran dueños de todo eso, ¿verdad? Eran dueños de todo eso. Así que Carlos V traía sus riquezas y era el imperio. Por eso era emperador de Europa. Ahora, en Italia surgió en ese tiempo también el Renacimiento. El Renacimiento junto de la mano con el humanismo, trayendo con ello un descontento que reinaba en la Iglesia Católica Romana. León X ostentaba el papado, uno de los papas más corruptos. Es más, era comparado con el emperador de Roma, Calígula, derrochando el dinero en obras de arte, mandó a construir la Basílica de San Pedro. Él fue quien mandó a construir la Basílica de San Pedro. Para ello contrató a Miguel Ángelo. ¿Quién sabía que Miguel Ángelo fue el que pintó en la Basílica? Sí, Miguel Ángelo fue contratado por este papa, donde demostró sus talentos pintando las paredes de la Basílica. Y también contrató a Rafael también, al gran pintor. La decoración de las oficinas del papado. Muy pronto las arcas del papado se esfumaron. Y es así que León X promulgó las famosas indulgencias. Llegó la hora de vender la fe, de vender la salvación, ya no por obras, sino por dinero. Al menos los judaizantes que estamos leyendo en las Gálatas, al menos estos judaizantes al menos dicen que es por obras, ¿no? Hay que obedecer la palabra y también pues hacer obras. Pero este hombre no. La fe la convirtió de una forma simonínea con dinero. Ahora, estas indulgencias eran la remisión de los pecados parcial o total, según lo que tú aportaras. Para tal propósito contrató al fraile al fraile dominico Joan Tetzel, enviado a Maguncia, y aquí empieza la historia. Tetzel fue enviado a Maguncia, capital del Estado Federal de Alemania y de la Renania-Palatinado. En esa época que se vivía tal corrupción en el seno de la Iglesia Católica Romana, que se llegó a poner en práctica la simoninia. ¿Recuerdan al mago? Ya les comenté en el sermón pasado, ¿verdad? El mago, ¿quién era el mago? Que aparece en el famoso mago de las Escrituras. Simón el mago, ¿verdad? Que le dijo al Pedro, véndeme, ¿no? Quiero comprar ese poder sobrenatural, hechicería, magia, ¿verdad? Esa era su intención, hacerse rico con esos poderes. Pues esa intención de comprar algo, ¿verdad?, que donde va incluida la fe, se le llamó simoninia, y esta práctica era de la Iglesia Católica. En cualquier tipo de forma de intento de comprar los favores de Dios, en este caso la del Papa. En este tiempo que se llegó a vender los puestos de las iglesias como los obispados. Lutero y la Santa Ana, patrona de los mineros. Santa Ana es madre de María. La madre de María era Ana, ¿recuerdan? Pues Santa Ana, patrona de los mineros, ahí en Alemania, en Maguncia. Así que vamos a ver un poco las raíces de Martín Lutero. Lutero nació en 1483 en Eisleben, Alemania, hijo de Jan y Margarita,
que habían sido campesinos en su momento, en su inicio. La naturaleza laboriosa de Hahn llevó a la familia de la pobreza a la riqueza y aspiraba que a su hijo Martín se convirtiera en un gran abogado, prominente y rico. Martín Lutero, un joven de clase media alta y de buen saber, un buen conocimiento, donde su capacidad intelectual sería descubierta al ingresar a la universidad y estudiar Derecho. Desde su juventud, Lutero mostró aptitud para el aprendizaje y obtuvo una maestría en artes en la Universidad de Erfurt, eso estaba en la Universidad de Alemania, Erfurt, y se matriculó en el programa de Derecho de dicha universidad. Su educación clásica, en la que aprendió latín, así como sus estudios jurídicos, ayudaron poderosamente lo que iba a ser el resto de su vida y lo que Dios tenía preparado para él. Dios ya desde la universidad, con 19 años, lo estaba preparando para sus propósitos. Una marca significativa de la vida de Lutero es que durante su vida sufrió varias crisis, y esto es insólito, porque alce la mano quien sufre crisis cada 5 años. ¿Hay alguno de vosotros que sufre crisis cada 5 clavado? 5 años. Pero Lutero, Dios le tuvo preparado que cada 5 años tuviera una crisis. Es así como empezó este camino que le llevaría por toda la lucha de la verdad y la fe en la Reforma Protestante. Y empezó en julio del año de 1505. Un rayo cayó justo a unos metros donde estaba él mientras volvía a casa desde la universidad y gritó: Santa Ana, ayúdame, Santa Ana, y me convertiré en monje. Claro, estamos hablando de un tiempo supersticioso de la Iglesia Católica, el tiempo medieval, que se creía en las supersticiones, los rayos, eran Dios gritando por medio de los rayos, ¿verdad? Que la Biblia dice que ha pasado esas cosas, pero en ese tiempo medieval era un movimiento supersticioso y para todo era, no, Dios, todo era Dios. Entonces él, en vez de clamar a Dios, clama a la patrona, a su patrona: Santa Ana, si me sacas de esta me convertiré en monje. Así que Lutero interpretó esta crisis como una señal de Dios y con el deseo de honrar su voto y para disgusto de su padre, ingresó en el riguroso monasterio, y mira la gracia de Dios, agustiniano. Entró a un monasterio donde se estudiaban las doctrinas de San Agustín, doctrinas bíblicas que luego Juan Calvino las convertiría en las doctrinas de la gracia con esta base de San Agustín, ¿verdad? Y San Agustín con la base de la Biblia. Es más, San Agustín es considerado el mejor filósofo, estudioso, teólogo de toda la historia de la cristiandad moderna, ¿no? Desde que empezó en los años 400, que empieza la Iglesia Católica. No podemos compararlo a ninguno de los apóstoles, porque los apóstoles estaban inspirados por el Espíritu Santo. Pero de los apóstoles para adelante, a él se le considera uno de los hombres más dotados en teología y que Dios más ha iluminado. Lutero se comprometió plenamente con sus deberes monásticos, tratando de conseguir acceso al cielo mediante un monacato correcto, una santidad correcta y rígido. Era una persona muy estricta, con un pronto se le salía muy rápido el carácter. Sin embargo, a pesar del ejercicio incesante de las disciplinas espirituales en su vida, Lutero no podía aliviar esa culpa. Y esto me hace recordar a ayer cuando hablabas que tú sentías esa culpa de pecado, ¿verdad? Y te persiguió durante tantos años, a pesar de que recibiste esa semilla del Evangelio, pero durante años esa semilla te decía que eras culpable de pecado. Pues lo mismo le pasó a Lutero. Cuando tú estabas dando tu testimonio, se me vino a la mente Lutero, esa lucha constante de que soy pecador, no valgo nada delante de Dios, y buscando por medio de sus obras satisfacer a Dios, sabiendo que él no podía hacerlo. Eso es convicción de pecado. Lutero no podía aliviar la culpa que constantemente experimentaba. Con su mente legal se aplicaba a sí mismo los mandamientos de Dios,
meticulosamente y anhelaba experimentar ese perdón real, ese perdón duradero de sus pecados, que siempre estaban presentes en su vida. El monasterio no podía ofrecerle nada para apaciguar su conciencia, porque esa tranquilidad, ese paz, ese gozo solo lo da Dios. Dios Espíritu Santo cuando viene a ser tus arras, ¿verdad? Cuando viene a habitar en ti. Ahora vamos a ver la crisis en Roma, la prostituta. Roma, la prostituta. ¿Qué pasó con esa crisis en Roma? 1505, su primera crisis, ¿verdad? En caballo, yendo a su casa, regresando de la universidad, hay una tormenta, comienzan a caer rayos. Algunos dicen que un amigo de él había muerto cuando sucedió estas cosas, solían pasar siempre estas tormentas, y él había experimentado ya la muerte de un colega, así que él dice: Santa Ana, ayúdame y me volveré monje. Su primera crisis en 1505. Veremos otra crisis en Roma. Durante este tiempo, la Santa Palabra, en el tiempo de Lutero, la palabra fue pisoteada, menospreciada por la Iglesia y los dirigentes católicos. Y vamos a ir a 1 de Pedro 1:16. 1 de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. La Iglesia era menospreciada. Lutero se sentía pecador. En su mente legal está que él necesita obedecer la palabra. En su conciencia está que necesita apaciguar por medio de las Escrituras y obediencia a la palabra. Porque escrito está: sed santos, un mandamiento. Él lo tenía presente: sed santos, porque Dios es santo. Solo Dios vivo y verdadero, y por extensión las personas y cosas que Él santifica son santas. Nosotros somos santos porque Dios es santo. Cristo nos santificó. Martín Lutero sí comprendió este principio adecuadamente. Él lo entendía, de ser santo. Así que él tuvo una vida monástica temprana. Los estudiosos del siglo XX, de una amplia gama de disciplinas, han examinado la vida y comportamiento de Lutero para explicar las razones de su postura contra la Iglesia Católica Romana. Además del examen de su singular posición de desafío y del lenguaje virulento, porque tenía una boca un poco sucia cuando se dirigía a la Iglesia Católica, y el colorido que utilizaba para describir a sus oponentes, los estudiosos y en particular los psicólogos se han sentido fascinados por la culpa que Lutero experimentó por su pecado. Algunos dicen, alguna parte de esta gente dicen que estaba mal de la cabeza, que estaba psicológicamente ido. Pero yo creo que puede ser o no, no se puede afirmar en su tiempo, pero lo que sí podemos entender que era una persona muy, muy sabia. Y pues en su tiempo, ponte a luchar tú contra el gobierno tú solo. Lucha contra el gobierno, vete contra Sánchez, contra sus ministros. Párate y ya verás cómo mandan a la policía y te sacan, ¿verdad? Volado. Pues Lutero estaba luchando contra una corriente que se podía hacer imposible. Y con la experiencia de hermanos que habían pasado, no por la cárcel, por la hoguera. Imagínate esa presión y eso que sentía Lutero. A pesar de sus mejores esfuerzos, que incluían largas confesiones monásticas, autoflagelaciones, sí, se flagelaba, ¿verdad? Y muchas otras formas rigurosas de ascetismo. Él se había encerrado en el monasterio y practicaba esto, el ascetismo. Lutero pudo lograr la paz mental, no pudo lograr ni la paz mental ni la tranquilidad de la conciencia, a pesar de todo ello. La desesperación prevalecía en su corazón, hasta el punto de decir que a veces odiaba a Dios por sentirse así, con vehemencia, por el juicio que sabía que le esperaba por sus pecados. Odiaba a Dios porque sabía que el día se acercaba y cuando iba a morir como pecador. Lutero se tomaba en serio la Escritura y, a diferencia de mucha gente, no podía negar o racionalizar su maldad. Esta siempre la era vidente, y conociendo las exigencias de la ley de Dios, Lutero temía enormemente el juicio divino.
Ni siquiera pudo administrar el sacramento de la Eucaristía, una prerrogativa que solo corresponde a un sacerdote ordenado como él, pues le aterrorizaba la idea de estar en la presencia del Santo Cristo. Según la doctrina católica romana, la transustanciación, los elementos de la cena del Señor se transformaban en el cuerpo y la sangre de Cristo con la debida invocación del sacerdote. Y él no se imaginaba que al coger el pan y el vino fuera Cristo. ¿Has visto tú que cuando come el cura ponen una manta para que caiga, ¿verdad?, la migaja y no caiga al suelo el cuerpo de Cristo? O el vino y lo limpian porque es la sangre de Cristo. Pues en un momento él no pudo. Él fue invitado a predicar y no pudo hacerlo. Y salió corriendo en Roma. Justo cuando fue ordenado, invitaron a sus padres, fueron sus padres a verlo, y en el momento de la predicación y hacer la Santa Cena, al imaginarse a Cristo, salió corriendo. Salió corriendo para vergüenza de su familia. Así que tenemos la peregrinación de Lutero a Roma. Las peregrinaciones en la época medieval consistían en una parte importante de la vida cristiana según la tradición católica romana. Por estas peregrinaciones se podían recibir diversas indulgencias y perdón de pecados, lo que ayudaba tanto a la vida terrenal como en el purgatorio. El proceso de purificación por el que el alma era preparada para el cielo, el purgatorio. Ya existía en ese tiempo esta doctrina del purgatorio. Esto sucedía por entrar en contacto con las reliquias, a través de reliquias, que son los restos sagrados de los santos. O sea que ellos se tenían hasta la cruz de Cristo, la espina de la cruz de Cristo. Tú ibas, orabas a las reliquias, estabas en contacto con las reliquias, dabas tu dinero y eras sacado del purgatorio, o al menos el día que te mueras no pasarías o estarías muy poco tiempo en el purgatorio. El monasterio de Lutero le brindó a él y a un colega suyo la oportunidad de viajar a Roma, uno de los principales destinos para los ávidos peregrinos debido a la gran cantidad e importancia de las reliquias albergadas en el centro de la Iglesia Católica Romana en Roma. En ese tiempo, para la cristiandad medieval, habían dos lugares donde se tenía que viajar para estar en contacto con Dios, que era o Israel o Roma, a la Iglesia Católica Romana, que hoy lo conocemos, ¿verdad?, que es una ciudad, un país, bueno, es un país dentro de Italia, ¿verdad?, donde está el Papa. Llegó a Roma en 1511, 1510-1511, por eso decimos cada 5 años. Lo más seguro es que haya llegado entre 1510 y 11, y palideció ante lo que vio. El sacerdote practicaba todo tipo de corrupción imaginable en Roma cuando él llegó, desde extorsiones hasta promiscuidad sexual, y esto marcó a Lutero de forma permanente. Cuando llegó y vio a la casta, vio homosexualidad, prostitución, los curas acostándose con todo el mundo, vio que todo eso era una ciudad de pecado, más que estuviera Dios ahí presente. A pesar de su grave decepción con el estado del clero, Lutero todavía pudo realizar algunos ritos de la peregrinación, uno de los cuales incluía subir la escalera santa de la iglesia de Letrán, la escalera de Letrán. Supuestamente estos mismos escalones extraídos de Jerusalén por los cruzados, por los que subió Jesús el día de su juicio ante Pilato. ¿Has visto en las películas que en todas las películas cuando sube a ver a Pilato siempre hay una escalera larga, alta? Se supone que esa escalera fue desarmada por los cruzados y fue llevado a Roma y fue reconstruido otra vez la misma escalinata. Y la gente tenía que subir las escalinatas de rodilla, ¿verdad?, con oraciones, plegarias hasta arriba, y cuando llegaran arriba, pues por lo que hayan estado pidiendo oraciones por algún familiar, pues saldrían del purgatorio. Él subió hasta arriba y llegó hasta arriba.
Después de participar en este elaborado ritual de penitencia, Lutero llegó a la cima de la escalera solo para experimentar una extrema sensación de duda sobre la veracidad de las creencias de la Iglesia católica, apostólica y romana. Esa duda le afligiría por los siguientes 5 años, hasta la siguiente crisis, hasta su próxima crisis. Y podemos ver otra crisis de Lutero: las sociedades globalizadas e individualistas creadas e impulsadas por el pecado operan bajo el supuesto de que el éxito y los fracasos de la vida son el resultado estricto de las decisiones y acciones de los individuos. Los seres humanos son criaturas autónomas y entidades independientes en sí mismas. De ahí que la noción de justicia imputada, la aplicación de una justicia ajena a otro, la de Cristo, nade contra la corriente de este mundo. Nadie quiere saber de esa injusticia imputada. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo egocéntrica, humanista, globalista, individualizada e impulsada por el pecado. Choca contra la idea de la imputación, este glorioso intercambio de Cristo y solo por gracia. Nada contra la corriente de este mundo. Sin embargo, la naturaleza de la realidad contradice este principio constante. En cada etapa de la vida experimentamos los efectos de las acciones de los demás en nuestras vidas de forma permanente e incontrolable. Lo que tú hagas me afecta a mí. Al igual que nosotros provocamos efectos similares contra otros. Martín Lutero se enfrenta a la noción de la justicia imputada, un concepto que le fue extraño, mientras estuvo bajo los auspicios de la Iglesia Católica Romana. Y ahora vamos a ver el traslado de Lutero a Wittenberg. Poco después de su regreso a Erfurt desde Roma, Lutero se trasladó al claustro agustiniano de Wittenberg, donde empezaría todo, y se incorporó a la facultad de la Universidad de la ciudad a petición de Federico el Sabio, lector de Sajonia. Y esto es interesante porque Federico el Sabio, como lector de Sajonia, antes de poner a Carlos V, él fue la primera opción como emperador. Él fue, pero para eso se le llama el sabio. Y como sabio rechazó el puesto sabiendo la corrupción que había detrás de eso. Él estaba contento en su lugar, en Wittenberg, creó su universidad, quiso ser el lugar donde más reliquias hubiera, más que Roma, y él estaba contento con su proyecto. Un hombre muy rico, Federico el Sabio. Así que Federico deseaba transformar Wittenberg en un centro religioso e intelectual que fuera la competencia y rivalizara contra Roma. En pos de este objetivo adquirió más de 19.000 reliquias para el relicario de Wittenberg. Algunos estudiosos prometedores para la universidad, entre ellos Lutero, que ya estaba llamando la atención su inteligencia. Él fue llamado a la Universidad de Wittenberg como catedrático, como profesor. A pesar del tamaño relativamente pequeño de Wittenberg, Federico ejercía un gran poder en todo el Sacro Imperio Romano. Esta autoridad tuvo el papel clave en la vida de Lutero. El inicio de la cátedra de Lutero en Wittenberg. Lutero, excelente lingüista, destacado intérprete de las Escrituras, comenzó como profesor en Wittenberg, dando ponencias largas del libro de los Salmos. Y todo empieza aquí, cuando empieza a estudiar, a hacer sus clases, sus estudios de los Salmos de forma expositiva, con la hermenéutica. Empezó a utilizar la hermenéutica, la exégesis en el libro de Salmo, yendo a la palabra, viendo el contexto, a quién fue dirigido, por qué fue dirigido, haciéndole preguntas al texto, haciéndole preguntas a la Biblia, contestando las preguntas con la Biblia, con la historia, quiénes eran en el tiempo de David, por qué escribió David, a quién le habló David.
y todo eso, haciendo esa hermenéutica en el libro de Salmos. Los intérpretes bíblicos de la Edad Media empleaban casi exclusivamente un método llamado de cuadriga. En el tiempo de Lutero, la Iglesia Católica, para sus estudiantes, utilizaban el método de la cuadriga para interpretar las Escrituras. Cuadriga de 4. En un texto sacaban lo literal, lo espiritual y todo eso, ¿verdad? En la figura lo hacían figurativo y tú podías utilizarlo en cualquiera de esos métodos. Nosotros sabemos que en la predicación expositiva nosotros utilizamos el método de la gramática, con su género, qué clase de libro es, ¿no? Si es poético, si es histórico, si es una carta, ¿no? Una epístola. Y también si vemos si es en su género, aparte de su género, pues si es literal, si es historia, es literal, y si dentro de esa carta también hay figuras, hay tipos y todo eso, ¿verdad? Pues ellos usaban la cuadriga y mayormente utilizaban en la Biblia, le sacaban el método espiritual, lo espiritualizaban todo según su conveniencia, ¿verdad? Así que el término se refiere a un carro o coche tirado por 4 caballos a la vez. Pero los estudiosos medievales utilizaban este término para describir el método cuádruple de la interpretación que empleaban. Primero, describían el sentido literal del texto. Segundo, el ético. Tercero, el místico. Y cuarto, el alegórico. Y mayormente se quedaban entre el místico y el alegórico, lo demás lo apartaban. Lutero despreciaba la imposición de la cuadriga sobre el texto, ya que daba lugar a todo tipo de especulación e interpretación imaginativa. En su lugar desarrolló un método propio de interpretación que denominó sensus literalis. Ya vemos los primeros pasos de la hermenéutica, ¿ves? De cómo nosotros estudiamos hoy en día la Biblia, ¿verdad? El sensus literalis, el sentido literal del texto. Trata de interpretar la Biblia según como está escrita. Procura entender la escritura tal y como concibió el autor original y busca el sentido llano del texto, al tiempo que rechaza las interpretaciones místicas y espiritualizadas de la palabra de Dios. En 1515, Lutero recibió la tarea de enseñar el libro de Romanos. Utilizando este mismo método, cuando llegó a Romanos 1, 16, 17, Elisa, Romanos 1, versículo 16 y 17, experimentó su tercera, desde 1510, su tercera y más importante crisis de su juventud. Al principio, Lutero se rebeló ante la idea de que la justicia de Dios, presentada en el versículo 17, pues comprendía que no podía cumplir las exigencias de la justicia de Dios. Sin embargo, al reflexionar un poco, más, su comprensión del texto cambió. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí entra su crisis. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cambió. Del método monástico de flagelaciones, de indulgencias, de salvación por obras, de los sacramentos, cambió y dice, por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Si ya tenía un conocimiento de esa justicia imputada que iba en contra de la doctrina católica, ahora esa justicia imputada se le junta a la fe por medio de la fe, la salvación por medio de fe, que Dios se revela por fe, que la salvación es por gracia y por fe. Y él, ya conociendo que es una justicia imputada, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y su chip cambió. Su chip, Dios le reveló esa imputación de la justicia de Cristo y por medio de la fe cambió.
Al leer la cláusula "el justo por la fe vivirá", Lutero reconoció que la justicia descrita debe ser recibida pasivamente por la fe. La justicia por la fe, no lograda activamente. Esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad? En la carta de Efesios, que la salvación es solo de Dios, donde nosotros no colaboramos. No es activa, es pasiva. El monarquismo, ¿pueden abrir, por favor? Además, un análisis de la palabra griega dikaisune reveló un fallo en la comprensión popular de la justificación. Al utilizar la palabra latina justificare, justus, justicia, ficare, hacer. El clero romano creía que Dios justificaba a los seres humanos por medio de la adecuada distribución y participación en los sacramentos. ¿Qué quiere decir? La Iglesia Católica creía que Dios salvaba al hacerte justo, no, al ser tú justo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, mientras que cumplieras las normas de la Iglesia Católica, mientras que cumplieras los sacramentos desde que naces, el bautismo, la confirmación y toda esa historia, que no sé si son 7, no las conozco bien, que son 7, al cumplir todas estas doctrinas, tú te convertías en justo y Dios tenía que salvarte porque cada día tú eras más justo. Esto iba en contra de la palabra que dice que Dios te declara justo. Tú no eres justo, ni cuando llegamos a los pies de Cristo somos justos. Nos declara la justicia de Cristo. Jesucristo toma nuestros pecados y nosotros somos declarados justos porque Dios es justo. Somos declarados justos porque Cristo es justo y nos da esa justicia. Mientras que la Iglesia Católica dice que tú te vas haciendo justo y Dios te va a salvar porque eres justo, nosotros, los que creemos en la palabra, dice que somos declarados justos. Dikaisone, por el contrario, significa literalmente declarar justo. Y Lutero se dio cuenta de que Dios declaraba justo a los seres humanos por su recepción pasiva de la justicia de otro, una justicia ajena a ellos. Esta justicia ajena pertenece a Cristo. Así que pasó de la palabra justificare a dikaisune, declarar justo. Esta revelación conmocionó a Lutero y acreditó este momento como el momento en que el Espíritu Santo vivificó su espíritu para vida. La construcción de la Basílica de San Pedro. Lamentablemente, la iglesia, compuesta por hombres y mujeres pecadores, no está exenta de que se infiltre la depravación, sino que con frecuencia sufre mucho por ello. La corrupción de los líderes, especialmente de los altos rangos, tienen graves ramificaciones tanto dentro como fuera de las paredes de la iglesia. La lección que hoy veremos demostrará esta verdad de forma muy dolorosa en la época de Lutero. La lección que vamos a ver con la construcción de la Basílica de San Pedro y la venta de indulgencias y de cargos eclesiásticos para alimentar el tesoro de la Iglesia Católica y Apostólica Romana es el epítome de la banalidad que puede existir en el corazón de los hombres. No obstante, los cristianos tienen esperanza, pues Dios promete mantener su espíritu entre los verdaderos miembros de la iglesia invisible, el cuerpo de hombres y mujeres que participan en esta iglesia visible. Esta iglesia invisible conformada por hombres y mujeres, ¿verdad?, que participan de la iglesia visible, pero que verdaderamente pertenecen al Padre por causa de su Hijo. Esta promesa se encuentra en la confirmación clara en las protestas de Martín Lutero y sus seguidores. La corrupción papal en la época de Lutero. 2 papas corruptos específicos precedieron la Iglesia Católica Romana
en el tiempo de Lutero. En el orden monástico agustiniano, Julio II y León X. Uno peor que el otro. Julio II, apodado el Papa Temible y el Papa Guerrero, intentó una serie de cruzadas ambiciosas durante su mandato como pontífice romano. Aparte de sus tendencias expansionistas, Julio deseaba construir una nueva catedral para el obispado de Roma, una gran basílica que se llamaría San Pedro, que rivalizara con el Partenón y que albergara los restos de los apóstoles de Pedro y Pablo. Sin embargo, poco después de que se colocaran los primeros cimientos, Julio II murió. Su sucesor fue León X, como hemos dicho, el peor. Demostró ser un terrible sustituto. Y bajo su liderazgo la Iglesia experimentó una mayor corrupción e incluso estuvo al borde de la bancarrota. Naturalmente, la construcción de la Basílica de San Pedro se detuvo. Alrededor de la misma época de León X, un joven príncipe alemán de la línea de los Hohenzollern, llamado Alberto de Brandeburgo, intentaba convertirse en el clérigo más poderoso de toda Alemania. Mediante la nefasta práctica de la simonía, la compra de cargos en la Iglesia, este joven Alberto ya había adquirido 2 obispados y la ley en la Iglesia Católica prohíbe tener más de un solo obispado. Una persona solo puede tener un obispado, el obispo de tal. Este hombre corrupto ya tenía 2 obispados y los obispados solamente lo da el Papa, el nombramiento lo da el Papa. El Papa corrupto, con este joven corrupto, ya había adquirido 2 obispados para su familia. Controlar los obispados en ese tiempo y especialmente en Alemania era controlar el país. A pesar de que el derecho canónico estipulaba claramente que ningún obispado podía poseer más de uno, además Alberto no había alcanzado la edad apropiada exigida por el derecho canónico para ser obispo. Se dan cuenta, no tenía la edad y ya tenía 2 obispados prohibidos. Cuando se abrió un arzobispado en la gran ciudad de Maguncia, Alberto aprovechó inmediatamente la oportunidad para adquirir este arzobispado. Después de una contraoferta al que fue dirigido al Papa León X, Alberto consiguió el cargo por 10.000 ducados de oro. ¿Cuánto es hoy en día? Muchísimo dinero, muchísimo dinero. 10.000 ducados de oro. Y León X le concedió además permiso para distribuir las indulgencias por toda Alemania para pagar el préstamo que tomó para realizar esa compra. O sea, se sacó un préstamo, el Papa recibió todo el dinero, ahora tienes que pagar el préstamo por medio de las indulgencias. La naturaleza de las indulgencias. Según la interpretación católica de Mateo 16, el pontífice romano, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, representante en la tierra de Cristo, usurpando la obra del Espíritu Santo, poseía las llaves del reino. Las llaves concedían al Papa el acceso al tesoro de los méritos de los santos, depósito de todos los méritos ganados por Jesús, por María, por José, el papá de Jesús, los apóstoles originales y todos los santos canonizados. Según el dogma católico romano, una persona solo puede entrar en el cielo si es inherentemente justa. O sea, ya hemos hablado, ¿verdad? Justificare. Tú entras al cielo si eres justo, sin ninguna mancha de pecado mortal o venial. Si un individuo muere con pecados residuales, sin haber alcanzado la cantidad de méritos necesarios para cubrir esas manchas, debe entrar en el purgatorio. O sea, entraban todos.
entraban todos. Un lugar de limpieza. Esta doctrina de méritos animaba a los que poseían esa justicia inherente a tratar de reducir la brecha, pues de lo contrario les esperaba un largo tiempo en los fuegos purificadores del purgatorio. Sin embargo, ciertos individuos como Jesús, la familia de Jesús, los apóstoles originales y otros santos canonizados, no solo poseían justicia inherente, que ellos eran justos y habían alcanzado esa justicia, sino que habían realizado actos de obediencia más allá de los mandatos de Dios. O sea que su justicia y santidad sobrepasaba la de Dios. ¿Verdad? Chorreaba por todos lados y ellos querían coger eso que chorreaba. Ellos realizaron obras de supererogación, o sea, demasiado, sobraba, supererogación. Obras que fueron más allá de sus obligaciones. El mérito obtenido por este comportamiento se filtraba al tesoro de los méritos de la Iglesia Católica Romana. No sé dónde lo tendrían guardadito, en un cofre, pero bueno, que solo el Papa controlaba como poseedor de las llaves del reino. El Papa repartía este mérito mediante la concesión de indulgencias. La concesión de indulgencia para los jóvenes. A nosotros los viejos entendemos así, los jóvenes lo entienden así, ¿no? En los billetes, ¿no? Así que el Papa repartía estos méritos mediante la concesión de indulgencias que los individuos podían conseguir realizando actos de penitencia, sobre todo limosnas. Aunque el derecho canónico negaba esta actividad, ahí vemos a Sánchez cómo trabaja también, yo digo una cosa y hago otra, ¿verdad? El derecho canónico negaba esta actividad como venta burda de perdón, porque la salvación no se puede vender, la Biblia lo dice, ellos lo sabían. Pero la práctica de la concesión de indulgencias en Alemania pronto se asemejó a ella, ya que los agentes del Papa León las comercializaban. Este escándalo llevó a Lutero a la acción. Y son las 7:06. Vamos a dejarlo de aquí porque tenemos la controversia de las indulgencias. Las controversias de las indulgencias. Como tenemos 4 domingos más, vamos a ir avanzando en la historia, ¿vale? Cada domingo iremos contando un poco más, porque es bastante, todavía falta una parte de la fe todavía, la lucha, qué significaba para la Iglesia la fe. Vamos a dejarlo aquí. ¿Vale? Pero no quiero irme antes sin leer el grito de Lutero, lo que caracterizó a Lutero, su frase en la dieta de Worms. Lutero, porque hoy vamos a hablar sobre un poco la sola escritura. Lutero, cuando fue a la dieta de Worms, como ya veremos, para atravesar ese juicio junto al emperador, imagínate estar junto al emperador, al mandamás y al representante de Roma, los dos poderosos de Europa, tu vida contra la de ellos. Y cuando se le pregunta si se retractaba sin cuernos y que diera una respuesta sin cuernos, sin dientes, o sea que fuera directo, él dijo y contestó: que se me convenza mediante testimonio de la Escritura. Es lo que vamos a ver hoy, sola Escritura. Y claros argumentos de la razón. Porque no le creo ni al Papa, ni a los concilios. Mira todo lo que está rechazando ahora él, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismo por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. La Iglesia romana contra la palabra de Dios. Y él está diciendo, ustedes están errando y la palabra de Dios la está alzando hasta arriba, ¿verdad? Inerrante la palabra de Dios. Contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia.
Estoy sometido y ligado a la palabra de Dios. Él ya había nacido de nuevo, ¿te das cuenta? Ya había nacido de nuevo, en su mente estaba la sola Escritura, la obediencia solamente a Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de mi conciencia, que ya ha sido transformada, regenerada, el Espíritu Santo ya estaba habitando en él, porque hacer algo contra la conciencia no es seguro ni saludable. Que Dios me ayude, que a Dios me ayude. Y lo ayudó, lo sacó, porque lo iban a matar, lo sacó. Bueno, hermanos, vamos a terminar hasta aquí. La próxima semana avanzaremos contra la controversia de las indulgencias y luego, pasando las semanas, iremos viendo qué creía la Iglesia romana con cuestión a la justicia de la fe, porque este fue el caballo, la bandera que levantó la Iglesia reformada. Aunque empecemos con sola Escritura, que fue el principio de Lutero, los reformadores alzaron una bandera que era la sola fe, la sola fe. Así que más adelante, después de este inicio, conocer el trasfondo de la Reforma Protestante, conoceremos también un poco qué era lo que creía la Iglesia Católica Romana en cuestión a la fe y qué es lo que predicamos nosotros, los reformadores, ¿verdad? Y cómo en estos tiempos hemos regresado la Iglesia evangélica protestante, este evangelicalismo moderno, está peor que la Iglesia católica apostólica y romana. Porque pacta tu milagro, da tus diezmos para beneficio de ti y de tu salvación y para que Dios pueda verte, peor que la Iglesia católica apostólica romana. Porque la Iglesia católica apostólica romana quitó la palabra de Dios, quitó. Y nosotros, con la experiencia que hemos tenido, se está quitando la palabra de Dios, sabiendo ya esa experiencia, y eso es peor. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.